Recuerden que no vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, sino lo estamos introduciendo. Estamos enseñándote de qué forma es adecuado leerlo para que el primer verso sea una realidad. Esta es la revelación de una persona que anda encubierta en medio del candelero. Y lo que queremos es que al usted entender, tal y como el verso 3 nos dice, usted sea bendecido guardando las palabras de esta profecía. Recuerden que profecía no significa futuro, sino que está escrito en imágenes proféticas. Recuerden que fue una declaración que se le hizo a su siervo Juan, y que dice en inglés, he signified it, o sea, que sumeino, que se lo declaró por símbolos y señales. No fue con letras, no hubo un vocabulario, lo que hubo fue imágenes proféticas que Juan entendía perfectamente porque todo era un idioma de la cultura hebrea. Y es por eso que hemos pasado la mayor parte del tiempo en el Antiguo Testamento para explicar cómo se lee el libro de Apocalipsis. Te fijas, el final no está al final, sino al principio. El fin de la Biblia es Génesis. Génesis es el principio del todo, incluyendo el principio del fin. Es ahí donde encontramos el plan completo. El resto es el desarrollo de aquello que ya está consumado. Hemos entendido hasta ahora que lo que el libro proyecta es la revelación progresiva de algo que ya está hecho. Capítulo 1, verso 19, se le dijo al apóstol Juan, escribe las cosas que fueron, las que son y las que han de hacer, las que han de ser, perdón. Y que vimos que eso es el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Las cosas que son fueron aquellas cosas en el atrio, fue la crucifixión, la muerte, el entierro, la vivificación, resurrección y el estar sentado en lugares celestiales, no solamente de Jesús, sino que nosotros juntamente con Él, crucificados, juntamente con Él, muertos, sepultados y también sentados en lugares celestiales. Esas fueron las cosas que fueron. Las cosas que son el resultado de aquello que ya es. Y eso vimos que es el capítulo 4 y 5, que habla del lugar santo, donde vemos los sellos que tienen que ver con el Espíritu Santo, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver un poco más a detalle por qué yo le dije que nosotros somos el libro en la mano del Cordero. Luego las cosas que han de ser, que son el producto cuando el resultado se entiende, que es las cosas que ya, aunque ya fueron, no han sido apropiadas en nuestras vidas, no han sido encarnadas por falta de entendimiento. Entonces lo que vemos en Apocalipsis es un mensaje o un entendimiento de un mensaje progresivo de algo que ya aconteció. Es la victoria de Cristo para todos los tiempos. Esta es la revelación de Cristo. No existe Gatzela en el libro. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Ok. Entonces, estábamos leyendo ayer, vamos a ir a Apocalipsis, una vez más, y ya terminamos la explicación de los primeros 3 capítulos. No podemos repasar si es que queremos terminar. Y vimos que en el capítulo 4 decía después de esto, y que después de esto no significaba después de un arrebatamiento, sino que después de que usted hubiese corregido todos los errores que él vio en la iglesia. Después que echáramos fuera a la Jezabel y la falsa doctrina, después de que Balaam ya no fuese un problema, después que la doctrina nicolaíta tampoco fuese un problema en nuestro medio, después de que nosotros corrigiésemos el volver a nuestro primer amor, el que nosotros corrigiésemos el pensar que éramos ricos cuando estábamos desnudos, que cuando la iglesia corrige aquello que oculta al verdadero Cristo, entonces después de eso puedes ver un mensaje claro que se desata desde el trono. Lo primero que vimos en Apocalipsis 4 es que después que tú corriges eso, pasas un velo, pasas el velo al lugar santísimo. Este es el tercer día. Esto es lo que está aconteciendo ahora en el milenio 21. Esto es lo que acabamos de experimentar en un cambio de milenio. Quizás nuestro calendario lo hizo ahora, pero progresivamente hemos entrado en este tercer día hace 3 o 4 años. En verdad nuestro calendario no está ajustado al calendario hebreo. Así que en el mundo del espíritu ya está aconteciendo algo donde muchas gentes están atravesando el velo natural de su mente, el velo carnal, de la mentalidad carnal, no naturaleza, porque en tu espíritu eres nueva creación, sino del velo. En el Nuevo Testamento no existe un velo que no sea la carnalidad del mundo de apariencia, donde las cosas suelen aparentar
estar bien o mal, lo cual ambas producen muerte. Queremos ver de adentro para afuera, donde hay singularidad con Dios, y aún en medio de caos podamos entender la mano de Dios como el control de todas las naciones. ¿Cuántos me están entendiendo? Es de esta manera que podemos avanzar con el Señor, y es de esta manera que podemos llegar al final de nuestro destino, que es encarnar el verbo todavía se está encarnando. Lo vamos a ver hoy. Dice, después de esto, verso 1 del capítulo 4, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Recuerden que eso no tiene nada que ver con un agujero en los cielos, y todo que ver con tener disponible todos los recursos del Padre. Te fijas, en la cultura hebrea, cuando el niño venía a los 12 años ante los tutores del padre, o sea, los padres ponían tutores sobre los niños, ellos eran evaluados a ver si eran aptos de manejar los negocios del padre. Era entonces que se consideraban hombres. Es por eso que Jesús también tiene que llegar al Jordán, y Dios tiene que declarar, este ahora es mi hijo, uno que me ha complacido, y es entonces que a él se le abren los cielos y todos los negocios del Padre ahora están a su disposición. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, él ministró con cielos abiertos, o sea, él no tenía que pedir, lo podía desatar. Él era el administrador de los negocios del Padre. La iglesia no va a tener cielos abiertos hasta que llegue a un estado de madurez. Pero después que corrijamos los errores de las 7 condiciones de la iglesia, después de esto hay cielos abiertos. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, cuando llegamos a ese nivel de madurez, progresivamente, por entendimiento, no tratando de hacer. ¿Por qué? Porque para revelar a Cristo no se añade nada, sino que se va quitando cosas. Para poseer la tierra no se cargan cosas a la tierra, sino que se despojan los gigantes. ¿Qué gigantes? Los conceptos arraigados entre nuestras orejas, propósito de Dios. ¿Sí? Sube acá y yo te mostraré las cosas. Sube. Le hablamos de que mis caminos son más altos que los tuyos, de que procures la soberana vocación, de que nazcas de arriba, y ninguna de esas tiene que ver con nada de una posición geográfica que sea más alta que la tierra. Porque ahora sí. Recuerda la hermenéutica. El principio de interpretación se mantiene constante a través de toda tu lectura. ¿Me están entendiendo? Sube acá, es un estilo más alto, y te voy a mostrar las cosas que suceden después. Al instante estaba en el espíritu, claro, acabas de cruzar el mundo de la apariencia y ahora estás viendo desde adentro para afuera. Y he aquí un trono. ¿Qué es ese trono? El mero centro del hombre. Ahora estamos trabajando desde el mero centro del hombre, en vez de las emociones externas dictarnos qué es lo que se está viendo. Ahora todo lo que vas a escuchar desde ahora hasta el 22 proviene de la verdadera voz de Dios y no la voz de una iglesia carnal. Por eso que se comienzan a abrir los sellos. ¿Qué sellos? Los sellos que encubrieron al que está en medio del candelero. ¿Cuándo me están entendiendo? Un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Ahí vemos lo primero que hay es que pacto, hablamos de eso ayer, pacto, que tiene que ver con una semejanza de esmeralda, que es un prisma. ¿Cómo era? ¿Prisma? Es una piedra con un prisma de 3 lados, y el verde pues tenía que ver con, habíamos hablado de que el verde tenía que ver con el pacto y tenía que ver con vida. Y vimos a la Sulamita que cuando termina de pasar por el segundo día del Pentecostés, después que termina ebria en las manos de su amado, ella pasó ese nivel y quería más, quería al amado que le había dado los dones. Explicamos ayer proféticamente, nos alteramos un poco y nos metimos, la emoción acompañó el mensaje y se cambió de algo apostólico a profético, y atacamos todos esos principados por medio de decretos que mantienen a la iglesia atada al segundo nivel. Eso fue lo que hicimos, por si no se había dado cuenta. Yo creo en no solamente hablarle a los corazones de los hombres, sino de que siempre estamos atacados a principados y potestades que nos detienen de la continuación con Dios. Sabemos que la Sulamita procede a continuar con el amado en busca de él, y la vemos que da a luz. Que da a luz. Recuerden que sin el pacto, sin compromiso, no hay parto. Todo esto acontece después que las 7 condiciones de la iglesia son corregidas.
no antes. Todavía tenemos muchos ministerios que se creen que están ricos y están desnudos. Todavía tenemos muchos ministerios que observan la doctrina de Balaán, mercaderes de la unción. Todavía tenemos muchos ministerios que observan la doctrina de los nicolaitas, donde vienen masas gigantescas los domingos, pero solo un grupo de asalariados hace la función de la iglesia. Hello. Mientras eso continúe así, esa gente no ha cruzado el velo. Lo lindo es que la gente que sí cruza el velo tiene los atributos de Dios, y uno de ellos es que están llenos de ojos por delante y por detrás. O sea que a pesar de que usted sea de los primogénitos, si es que es, y llegue al Jordán primero, tiene ojos por detrás para entender a los que todavía están por llegar. ¿Cuándo me están entendiendo? Hay un balance. Todos cruzan. Porque el que llega primero se tiene que mantener ahí hasta que pase el último. Las cosas que a ellos le acontecieron como ejemplo a nosotros los que nos han llegado a los fines de los tiempos. Son patrones, diga patrones. Toda la Biblia tiene esto en un hilo que se teje. Alrededor del trono, verso 4, había 24 tronos y vi sentados los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oros en su cabeza, y de los tronos salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí está la plenitud del espíritu. Vemos los 24 ancianos que habla de los 24 turnos de sacerdocio, ahí el sacerdocio de Melquisedec. Delante del trono, verso 6, como del mar de vidrio semejante a cristal junto al trono, y alrededor 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Ahí está usted entendiendo lo que está presente, pero también entendiendo el por qué la gente no ha cruzado. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo becerro, el tercero tenía un rostro de hombre, el cuarto era semejante a un águila. Acuérdense que ayer hablamos de los bueyes ministeriales, cómo la gente no quiere sacrificar los bueyes para entrar al próximo nivel. Y vimos que Elías, cuando le pone el manto para subir al próximo nivel a Eliseo, lo primero que él hace es que sacrifica los bueyes. Los bueyes en escritura son tipología de animales de carga o de ministerios. Cuando el Señor invita a toda la gente al banquete de la cena, que es la última cena del día, el lugar santísimo, lo primero que pusieron excusa es que tenemos 5 bueyes. Gente que tienen un ministerio que en el segundo día, en el tiempo carismático, han llegado a un apogeo tan grande que se creen que ya tienen los 5 ministerios, pero no quieren sacrificarlo para entrar a la próxima fase como un niño. Si usted quiere continuar con Dios, tiene que sacrificar lo que usted cree que es tuyo. Cada vez que hay un avance, Isaac va al altar. Así que queremos ser como Eliseo y sacrificar los bueyes para tener un manto que abre el Jordán. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que dile a tu hermano, sacrifica los bueyes. Un asopado. ¿Qué significan estos 4 animales rapidito? El león es rey de la jungla, el buey es la bestia de carga, ¿sí? También es el rey de los animales. El hombre es el rey de la creación, ¿sí? Y el águila es el rey de todas las aves. O sea, todo tiene que ver con reinado, tiene que ver con dominio, ¿sí? Esta es la revelación de Cristo, son los 4 evangelios. También eran las 4 banderas que estaban dentro del centro del tabernáculo cuando estaban acampados en el desierto. Si tú hubieses tenido un helicóptero y hubieses mirado hacia abajo, la forma en que las tribus se arreglaban alrededor del tabernáculo formaban una cruz, y en el mero centro de la cruz estaban estas 4 banderas: el león, el buey, el hombre y el águila. Nada de esto es nuevo, es del Antiguo Testamento. Juan sabe lo que está escribiendo, ellos entienden. Ahí estamos viendo el sacrificio de Cristo completado, la revelación de la cruz. Es un pueblo con un entendimiento. El león significa victoria. El león significa el dominio de prevalecer. Habla de adoración alta, no en cántico, sino en estilo de vida. ¿Sí? El ox o el buey significa sacrificio. Esa es la bandera de Efraín. La del león era la de Judá. Ese recibe la doble porción. Luego está la bandera del hombre, la corona de la creación. Esta le pertenecía a Rubén. Rubén significa el hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Luego está la de Dan, que es el águila, que significa juicio. Es por eso que más abajo en Apocalipsis, cuando se mencionan todas las tribus, no aparece Dan. ¿Por qué?
porque ya el juicio pasó. Fuimos juzgados y hallados culpables. Por eso nos mataron en la cruz. No hace falta tan. Pero tienen a la iglesia atemorizada por juicio. Ya usted fue juzgado y fue hallado culpable y te mataron en la cruz. Si no, no has nacido de nuevo. Si yo fuese levantado de la tierra, ¿atraeré a cuántos hombres? Esto es un principio fundamental en nuestra fe cristiana. Ok, suficiente con eso. Puedes hacer un estudio de Ezequiel y ver cómo Ezequiel es un patrón exacto de Apocalipsis. Ves que Ezequiel comienza con los mismos seres que comienza Apocalipsis y ves que las descripciones de estos seres vivientes están en Ezequiel y dice que tienen pies derechos que hablan de la red de nuestro caminar en la tierra. Número 2, tienen pies de bronce, significa caminamos sobre el principio del sacrificio consumado de Jesús. Dice que tienen manos debajo de las alas, que tiene que ver de que somos ministros o sirvientes. Las alas los unen entre sí, o sea que somos un pueblo unido. Estos son los atributos de usted, porque luego los ve cantando que ya han sido redimidos y han sido hechos sacerdotes. El pueblo redimido puede cantar eso. Ángeles no son redimidos. Interesante, ¿no? Por eso hay un querubín en el Edén. ¿Por qué? Porque el Edén es la morada de Dios. Y solo en la morada de Dios puede haber hombres. En hombres. No hombres en naturaleza adámica. Panteonesa divina. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestro velo? La imagen de Dios. Porque Apocalipsis es precioso una vez para nosotros. Dice que a donde se movía el espíritu se movían los seres. Apocalipsis 14 nos dice que hay un grupo donde se movía el cordero, ellos le seguían. Número 6 dice que se movían como relámpago. La palabra nos dice en Mateo 24 que la venida del Señor también es como relámpago. Le expliqué ayer que eso no es que viene ya, es que en el proceso de nuestro entendimiento llegamos a un instante que de repente se manifiesta o se encarna y viene la redención de nuestros cuerpos. Vimos que Ezequiel lo ve como una rueda dentro de una rueda y Apocalipsis lo menciona como el libro escrito internamente o como Cristo en usted, la esperanza de gloria, como uno en medio del candelero, una rueda dentro de una rueda. Es el mismo libro. Termina con un templo donde el nombre de Dios está en él. Apocalipsis termina con el Cordero siendo la iluminación del templo y Dios haciendo tabernáculo con los hombres. Ezequiel y Apocalipsis, el mismo libro. Y luego vemos que están llenos de ojos, llenos del Espíritu de Dios, el cual tiene ojos para todos los niveles de cristiandad. ¿Cuánto me están entendiendo? Esto es un nivel de visión para todos los niveles de entendimiento. ¿Por qué yo digo que somos el libro interno? Vamos a dejar eso ahí, ya más o menos le dimos un repasito a eso del capítulo 4. En el verso 1, en el capítulo 5, había un libro sellado por dentro y por fuera con 7 sellos. Ahora, lo importante es que le expliqué en el primer día que hablamos que esto era cultura hebrea. Y que haciendo un estudio hemos encontrado que había un rollo, un scroll, un rollo, sobre título de propiedad. ¿Cómo se dice foreclosure en español? Cuando le van a cerrar la casa a uno porque no la pudo pagar o algo. Claro, aquí no pasa eso, pero un foreclosure es un embargo. Cuando había un embargo no se podía revender eso, no se podía hacer nada, se sellaba por detrás con 7 sellos el libro. Era la propiedad, la posesión adquirida, se sellaba, esto era la ley. Ninguna corte podía hacer nada hasta que viniera un pariente redimidor en el tiempo de jubileo y él sí podía desatar los sellos. Y lo vimos en Jeremías. ¿Se acuerdan que fuimos a Jeremías y que Jeremías dijo, ponte estas cartas que están selladas en vasos de barro para que perduren por mucho tiempo?
Y sabemos que dentro de vasos de barro hay algo sellado que tiene que desatarse. Ese es el libro que está en la mano del Cordero, y lo vamos a ver ahora de varias maneras. Recuérdense de la historia, recuérdense de la costumbre según le vamos haciendo. Hay 4 razones por las cuales yo veo, claro hay más, pero 4 son suficientes para mostrarle que el libro en la mano del Cordero es usted. Recuerden, este es un mensaje espiritual para un pueblo espiritual. Y número 2, recuerden que el sello está por detrás y que Juan tuvo que volverse para ver todo lo que escribió. Todo lo que él escribió estaba a su espalda, no hacia el futuro. Estaba en Patmos, el lugar de su muerte. Patmos significa literalmente el lugar de su muerte. Vino a estar en el espíritu, ginomai, se convirtió en el reposo del Señor. Y desde una posición de reposo el Señor pudo desde el trono mostrar un mensaje en plenitud. Comienza a desatar sellos. ¿Qué es lo que había detrás de Juan? Crucifixión, muerte, entierro, vivificación, ascensión y Cristo sentado en lugares celestiales y nosotros juntamente con Él. Hubo mucho llanto. Estoy tratando de avanzar el tiempo y no leer toda la escritura. Creo que usted ha leído por lo menos estas partes del libro, porque los primeros 4 libros así más o menos se consideran parte de la Biblia. El resto como que los guardamos para después. Sí, muchos te dicen que ese es todavía tiempo de la iglesia y después de ahí para adelante nada, porque después del capítulo 4 pues ya usted no existe. Si usted no existe, entonces ¿desde qué trono se está desatando un mensaje si el único trono que tiene Dios es usted? Amén. Amén. Diga, yo soy literalmente morada de Dios. Qué bueno, ¿no? Tener una visión tan saludable de uno mismo es tan difícil después que uno viene de tan abajo. Uy, nos cuesta, ¿cómo nos cuesta? Y especialmente cuando uno está rodeado de nuestras propias debilidades. Uno ve cuántas veces, perdona la expresión, bien puertorriqueño, cuántas veces metemos la pata. ¿Sí? Pero nada que ver con tu naturaleza. Recuerden, como yo les digo con analogías, que el que hace un pan un domingo, no porque haya cocinado o que haya horneado un pan, se considera panadero. El panadero vive haciendo pan, huele a pan, está vestido de blanco y está todo empolvado de blanco, inventa panes, crea panes para seguir sacando dinero vendiendo pan. ¿Sí? O sea, el pecador peca por naturaleza. Cuando usted peca, peca por equivocación, no por naturaleza. Porque la mente todavía nos falta renovar, no porque su naturaleza es el viejo hombre. Usted no es el viejo hombre emparchado, usted es una nueva creación, si eres salvo. Si acaso hay el viejo hombre por ahí, entonces usted no ha entrado al reino, porque se entra cuando nace, no cuando muere. El reino no empieza cuando usted nace, usted entra, el reino siempre es. Si naces de nuevo, entras al reino. La iglesia cree que entra al reino después que se va, pues. Y por eso están locos por irse, para entrar. Pero si le puedes mostrar que ya están, qué bendición. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las 4 razones por las cuales yo creo? Número 1, porque estamos creciendo en Él. La primera razón es porque estamos creciendo en Él. En Primera de Juan, rapidito, estamos viendo las razones por las cuales somos el libro en su mano. Si alguien me trae un poco de agua natural, se lo agradezco. En Primera de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego viene el verso 14, muy común, aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Nota que Dios fue encarnado en Jesús. Dios fue encarnado en Jesús. Bueno, nosotros estamos encarnando a Jesús. Mire Hebreos capítulo 10.
Hebreos capítulo 10. O sea, el verbo sigue encarnándose ahora a través de nosotros. Somos una extensión del ministerio de Jesús. Si la encarnación de Jesús fuese suficiente para mostrar todo, entonces no era necesario que Él se fuera para que viniera el Paracletos. Él dijo que mayores cosas podríamos hacer por esa movida de Él, ¿no? Y muy importante que entienda que cuando Él se fue, lo que prometió que vendría era Él mismo. Lo que vendría, dice, yo vendré, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Él se explica en su segunda venida como el Espíritu Santo, pero es el mismo. Dios es Dios, no importa en qué expresión se manifiesta. ¿Cuánto me están entendiendo? Acuérdate que Dios es espíritu. Espíritu no tiene siluetas ni forma, es invisible. Así que no puedes poner a 3 personas ahí. Es que tenemos un rollo acá arriba, ¿no? La única forma que tiene Dios es la forma del hombre. O sea que si algún día lo ves literalmente en una forma de silueta, tienes que verlo en la forma de un hombre. Por eso Él revela la gloria del Padre. Si me has visto a mí, ya le viste a Él. El fin es que si nos ven a nosotros, crean que hemos sido enviados, porque somos uno con Él. Juan 17. Ese es el fin. ¿Sí? Ok, en Hebreos 10, versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. Me preparaste un cuerpo. ¿Sí? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito sobre mí. Vemos que ese rollo que está escrito, le enseñamos que en Colosenses 1 nos dice que están escritos en nuestro corazón, que es el misterio escondido que ahora se ha declarado ante los gentiles, que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria, en Colosenses 1:24 en adelante. Vemos también en Corintios, donde dice que somos las epístolas abiertas, lo vamos a ver. Vemos que estamos creciendo en Él. Estamos creciendo hacia Él. Efesios 4 nos dice eso. Efesios 4 y el versículo 12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, ya que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de cualquier doctrina y estratagema de hombre para engañar, emplean con astucia, artimañas de error, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo en aquel. O sea, vamos creciendo en aquel, que es la cabeza. Esto estamos creciendo en Cristo. ¿Okay? Entonces, somos el libro porque estamos creciendo en Cristo. Número 2, la segunda razón es porque somos epístolas abiertas. Segunda Corintios, lo hemos leído, vamos allá una vez más. El Amplified Bible en inglés dice esto de una manera muy, muy interesante. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 2 nos dice, nuestras cartas sois escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta expedida por nosotros, claro, de Cristo, no escrita con tinta, sino con el Espíritu, y no en tablas, sino en tu corazón. No sé, en tablas de carne del corazón. Nota que lo que es Cristo formado está escrito en tu corazón. ¿Te fijas? Por eso Santiago nos dice que recibamos la palabra implantada que salva nuestras almas. Vemos en Hebreos 8, también lo hemos leído, es que yo me adelanto, a veces sé para dónde voy y le doy algunos versos por adelantado. En Hebreos 8 vimos que Dios desde los tiempos de antes del nuevo pacto, ese era su deseo, dice en el capítulo 8 y el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Claro, Israel ahí incluye todo lo que es el verdadero Israel de Dios. Acuérdate que ya Pablo nos dijo que el verdadero israelita no es uno de naturaleza, sino uno que es simiente de Abraham, por fe y no por linaje. Así que no te confundas.
Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Después de qué días? Después de la crucifixión. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahora, las leyes de Dios revelaban su naturaleza. Eso es lo que está escribiendo en nuestro corazón, es su naturaleza, y anda sellada con el Espíritu. Hay algo que al presente lo detiene, que es el tiempo de madurez, donde es evidente la madurez del que es como la madurez del que no lo es. Están viendo cómo la Biblia se va uniendo, ¿sí? ¿Ok? Acuérdate que el candelero es donde él está en medio, y que el candelero habla de luz y entendimiento, y tiene 66 ornamentos que hablan de los 66 libros de la Biblia. Tiene 7 ramas, y que él dice en Juan que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o sea que la luz del pámpano es la esencia de la rama. Somos uno con él. Amén. Son fotografías proféticas de Jesús en Apocalipsis capítulo 19, que hacemos estudiando cómo es que el libro de Apocalipsis puede ser entendido para que veamos la revelación de Jesús. En el capítulo 6 o el capítulo 5 vemos el libro sellado, ¿sí? En el capítulo 19, versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto. ¿Qué vimos allá? Cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. ¿Qué hay allá? Pues un caballo blanco, el primer sello. Y allá vimos un caballo blanco con uno que lo monta, ¿sí? Aquí lo vemos otra vez. El que se montaba se llamaba fiel y verdadero. Entonces, ¿de dónde sacan que es el anticristo? Es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, así le dijo a las iglesias. Y había en su cabeza, ¿cuántas diademas? Nota que el que venía en el caballo, que era uno en medio del pueblo, ahora necesita muchas diademas porque ya no es uno, sino es un multiforme, un multimiembro cuerpo. Es uno a caballo, pero necesita muchas diademas. Ya no es uno, ahora es Cristo y su pueblo hecho uno. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, estaba vestido de ropa teñida de sangre, es el verbo de Dios encarnado. ¿Cuántos me están entendiendo? Oh, glory. Oh, glory. Esto lo vamos a ver con más detalle ya mismo. En el capítulo 6 lo vemos a él solo, pero en el capítulo 19 lo vemos hecho un multimiembro ya encarnado. ¿Sí? Estas son las razones por las cuales. Esta era la número 3, expresiones de Cristo en la palabra. Ahí vemos una de ellas, hay varias, te voy a dar 2 o 3 más. Número 4, porque somos el libro en la mano derecha. Porque somos el libro en la mano derecha. Y eso lo vemos con ilustraciones como esta. La número 3 era la siguiente, porque no la mencioné. Fotografías y expresiones de Cristo al mundo. Y esa es una de ellas, la manifestación de sus hijos. Ahora, una de las razones porque sabemos que no somos, que sí somos el libro, y que el libro de Apocalipsis no es el libro sellado, porque Apocalipsis 22:10 dice que no selles las profecías de este libro. Entonces el libro de Apocalipsis no puede ser el libro sellado. Y ciertamente la Biblia no ha estado sellada, aunque no la hemos entendido del todo. En todos los tiempos de Dios siempre han habido apóstoles y pioneros y gente que sí han tenido, que han sabido escudriñar y han entendido ciertos niveles de verdad, y si no los conocemos es porque las iglesias los han matado a todos. No el mundo, la iglesia. Porque el mundo no mató a Cristo, fue la iglesia que mató a Cristo. ¿Usted está aquí? ¿Por qué yo entiendo que somos el libro en la mano derecha del Cordero? Bueno, pues aquí hay otra tipología. José, para todas las escuelas de pensamiento, es tipología de Cristo, o del Padre, o de Cristo, como tú lo quieras, es tipología de Jesús. José, el de allá de Génesis, ¿sí? Él tenía 10 medios hermanos,
Esos 10 medios hermanos representan la ley. Pero tenía un hermano de padre y madre, o sea, pleno, completo. Ese se llamaba Benjamín, el hijo de la mano derecha. Esa es la iglesia. Es por eso que no se podía hacer nada ni libertar a nadie hasta que la iglesia y él se volvieran a unir. ¿Cuánto me están entendiendo? Somos la iglesia de Benjamín, es la más fuerte. Por encima de Judá, la iglesia de Benjamín es la que elimina a todos los gigantes de la tierra. Esto es historia en el futuro. Usted es esto. Lo estamos descubriendo. Según el hombre piensa, así podrá ser él. Así que somos los hijos de la mano derecha. Estamos en la mano derecha del Cordero. Cristo dijo, nadie los saca de ahí. Solo los que son para perdición. O sea, los que tienen la naturaleza adámica. La Biblia no está sellada, Apocalipsis no está sellada, pero sí hay un libro que está escrito por dentro y está sellado en el sentido de que aquello que está por dentro todavía no es visible. El libro de Apocalipsis intenta correr los sellos para que se vea lo que está escrito por dentro, que es Cristo Jesús formado en vos. O en usted, estoy hablando portugués aquí, ayúdame, Cárdenas. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Ahora nota que cuando él mira en Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6, cuando él ve y hay un llanto y nadie encuentra a nadie digno de abrir el libro, y él observa que alrededor del trono hay un león y hay un cordero, ¿quién abre los sellos? ¿El león o el cordero? Es el entendimiento de la muerte de Jesús la que desata los sellos, no la gritería del reino de Judá. Usted puede hablar de autoridad del creyente todo lo que le dé la gana y eso no desata nada. Nuestra autoridad es estar escondido en Él. Es ahí donde tú eres totalmente dependiente de Él. En tu debilidad, que eres verdaderamente fuerte. Eso dijo Pablo, cuando soy débil, es que soy fuerte. Y no hablaba de flaqueza, hablaba de total dependencia de Dios. Ok, estamos entendiendo esto. Recuérdate que si entiendes todo esto serás bendecido, lo dice Apocalipsis 1:3. De manera que lo que el libro representa tiene que ser algo diferente a lo que hemos escuchado. Porque la verdad es que muy poca gente ha sido bendecida por el libro. Es la revelación progresiva de su muerte, hasta que hay un claro entendimiento. Solo Él es visto en medio de la ciudad. Mira Apocalipsis 21. Y versículo 22. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que cuando se observa la ciudad, al final lo que se ve es todo Dios poderoso. En la ciudad entera, Corintios lo dice así, hasta que Él sea todo en todos. Ese es el final, no la mitad de la gente yéndose al infierno. Es más, si fuera la mitad, por lo menos sería un bonito evangelio. Pero nosotros tenemos a la mayoría en el infierno. Es más, decimos, pocos son los que se salvan. Bueno, pues ridículo. Entonces, cuando tú le llevas ese mensaje al mundo, dicen, bueno, pues si son pocos, ya yo sé que yo no soy uno de ellos. Entonces, ¿para qué trabajas conmigo? No, Él anda en usted reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus errores. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados, fueron hallados culpables y ya los mataron por sus errores y ya potencialmente son salvos si se enteran que alguien ya pagó por ellos. Usted es salvo en la cruz, no cuando usted hace la oración del pecador. Si yo estoy aquí en Conroe y cometo un grave delito y me voy a Orlando huyendo de la ley, pero mi colega aquí, Vladimir, va a la corte
en mi lugar, en mi representación, y quiere cumplir la sentencia que a mí me corresponde, en el momento que él es ejecutado por mi delito, ya yo soy libre. Pero si yo no me entero, puedo andar huyendo el resto de mi vida, aunque ya soy libre. El mundo ya es libre. Esas son las buenas nuevas. El resto son doctrinas de la iglesia. Cuando nos enteramos de que Vladimir cumplió la sentencia, entonces yo puedo regresar acá y no creerme que soy aquel que estaba en la carretera de Damasco, porque yo no le he hecho mal a nadie, porque nueva criatura soy. Así dijo Pablo. Ese es el Evangelio. Vamos a seguir los patrones. Mira Apocalipsis 22, está ahí cerca, mira el verso 3. No habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Nota que al igual que el 666, o la imagen del hombre de pecado está en la mente, o es la mentalidad de los que se pierden, el nombre de Dios es la mentalidad de la Nueva Jerusalén. No son sellos en tu mente, son estructuras mentales. Recuerda que el nombre en la escritura es onoma y tiene que ver con carácter, o sea, que tu alma ya va a representar el carácter que traes en tu espíritu. Eva por fin se vuelve a casar con Adán. ¿Ok? No intento predicarlo todo verso por verso, pero sí quiero darte una idea de los caballos, y es hasta ahí que te voy a traer en Apocalipsis. Luego vamos a comenzar con otro tema que es relacionado, pero no está en el libro de Apocalipsis. Ahora, lo que sí quiero decir es esto: no podemos interpretar este libro de otra manera que la que estamos interpretando, a menos que no querramos usar complementos externos a la Biblia. O sea, la única manera de interpretar Apocalipsis sin la ayuda de todo el abecedario, USA Today, CNN y todos los otros consonantes que se pueden unir para formar las noticias actuales. Si quieres interpretar el libro usando el libro para interpretarse, esta es la única manera de hacerlo. Lo puedes leer de otra manera, pero vas a necesitar jornales, periódicos, periodistas que nunca dicen la verdad, que solo te dicen lo que quieres que tú sepas, porque están vendiendo posiciones y títulos y no noticias. Es impresionante cómo la gente lee el periódico, y cuando tú no lo lees te creen que tú no eres inteligente o diestro o íntegro, como si lo que tú estuvieras leyendo es verdad. Eso no quiere decir que no lo lea, pero hay algunos bien afanados con eso. El periodista te vende lo que es necesario para él promover su posición, no la verdad. Eso no es noticia, eso es ya. Te revelan lo que está haciendo la policía en un asunto en la televisión, cuando saben que los secuaces están en los moteles viendo la televisión y preparándose para contrarrestar el plan de la policía. Pero te lo revelan igual para hacer noticias, aunque después venga el secuaz y se gane toda la victoria, porque ellos andan vendiendo noticias. O sea, esto es así. O sea, no le importa tu bienestar, le importa vender la noticia, aunque descubran el plan que tenemos para protegerte. ¿Sí? O sea, ¿en qué cabeza cabe que le vamos a decir al que está todavía afuera cómo es que le vamos a vencer? ¿Qué ejército hace eso? Solo el ejército de nosotros. El primer caballo es un caballo blanco. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, verso 2, capítulo 6, le fue dada una corona. Recuerden que en Apocalipsis 19 eran varias. Y salió venciendo y para vencer. 6, capítulo 6, versículo 2. El caballo blanco, vamos a comenzar diciendo que tiene que ver con la rectitud del ministerio terrenal de Cristo.
Recuerden que es un mensaje progresivo que se está desatando. Los caballos son vehículos de Dios. Lo vamos a ver en la Escritura ya mismo. Okay. Esta es la rectitud de un ministerio terrenal de Cristo. O sea, se va ahora a hablar. El primer caballo trae un entendimiento de lo que pasó. Recuerda que el libro dice, escribe primero las cosas que fueron. Lo que pasó fue la crucifixión. Estamos en el atrio, estamos viendo eso. Mira Zacarías, capítulo 6. Vamos allá porque estamos hablando de caballo y caballo no aparece primero en Apocalipsis, aparece mucho antes. Son términos que la Biblia usa. Es más, vete a Joel antes que Zacarías. Joel. ¿Cuánto se le está renovando el ojo con lo que estamos haciendo? Mira el verso 1 del capítulo 2, una porción de Biblia muy común. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Está hablando de los tiempos que estamos leyendo en Apocalipsis, ¿sí? Día de tinieblas y oscuridad. Nota que el día del Señor es tanto de luz como de tinieblas. Acuérdense que las plagas mataron a Egipto, pero liberaron a Israel. Que las aguas eliminaron a los impíos, pero salvaron a Noé. Y que el fuego juzgará a todos los impíos de Babilonia, pero que purificará el oro de la Nueva Jerusalén. Todo eso ya lo vimos. De tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba y vendrá un pueblo grande. ¿De qué está hablando? ¿Un pueblo cómo? ¿De qué son estos? Gentes. Un pueblo tiene que ser gente, no es un pueblo grande. ¿Qué es lo que viene? Un pueblo grande, no grande de grande, grande es pélicas, grandes de grandeza, el principio témpano que nosotros te predicamos, de ser grande, fuerte, de tener sustancia, de no ser hueco y vacío, no de títulos, un pueblo como grande. Es lo mismo que Dios le dijo a Abraham, primero te voy a hacer una grande nación, o sea, primero le iba a engrandecer a él, lo iba a hacer un hombre fuerte, de carácter, para luego multiplicar eso, porque no vamos a multiplicar el vacío que traemos. Primero se te hace y después se te multiplica, primero somos y después hacemos. Dice, un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá otro en años de muchas generaciones. Está hablando del producto final, la iglesia gloriosa. Delante de él consumirá fuego y tras de él abrazará llama. Nota que somos ministros de llama, lo vimos ayer. Como el huerto del Edén será la tierra por delante. Ese es el destino, la morada de Dios. Sigue leyendo, será tierra delante de él y detrás como desierto asolado. Allá dejamos a Adán. Ni tampoco habrá quien le escape. Su aspecto del pueblo grande es como aspecto de... Y como gente de a caballo correrán. Bueno, ¿son caballos o son gente de a caballo? Nota que Joel no podía ver la diferencia entre el caballo y la gente que lo montaba. Los caballos de Apocalipsis es un vehículo, que son una gente que su propia vida ya es el mensaje. Porque lo que se está desatando es el libro, que son ellos. Y están mostrando la vida de aquel que andaba oculto. Y el vehículo que Dios usa para mostrarlo son ellos mismos. Es una gente, caballo como gente, pero como caballo. El caballo habla de fuerza, de vigor. Es el único animal que ve la lanza de frente y la ataca. Es el único animal que tú puedes montar y decir corre y se lanza por un risco. Son gente de reino donde son gobernados por los principios de Dios, no importa las circunstancias. Por eso dice que te tornará de ovejas a caballos de honor. Zacarías 10:3 es lo que dice eso. Ahora sí vayan a Zacarías capítulo 6. De nuevo alcé mis ojos. ¿Se acuerdan? Zacarías está escribiendo a un pueblo que sale de Babilonia y tiene que construir la casa. Habla de la reconstrucción para el tiempo de Zorobabel, ¿sí? Vamos a ver cómo Zacarías habla de este pueblo, que es un remanente, que sale de Babilonia, que estamos viendo en Apocalipsis, un pueblo que destruye a Babilonia, ¿sí? Es lo mismo, no es nuevo.
Recuerda que Ageo también le escribe al mismo pueblo en el mismo tiempo para hacer lo mismo. Pero Ageo lo que le dice, sube el monte y busca madera. Zacarías nos dice, vi caballos. Entonces, están hablando del mismo propósito, pero uno es un poco más místico que el otro, pero sigue siendo la misma revelación. Pablo tuvo una revelación de Cristo y fue muy práctico explicándola. Tú eres el templo. Juan tuvo una revelación de Cristo y en vez de decirte tú eres el templo, dice, vi el trono de Dios rodeado de querubines. ¿Qué te está diciendo? Que la naturaleza tuya es la que rodea el trono de Dios, que tú eres el templo. Pero te lo está diciendo con otro vocablo. Pero vieron al mismo Jesús. La revelación que tuvo Pablo fue de Jesús, la revelación que tuvo Juan fue de Jesús. No pueden estar hablando de dos Jesuses. Aunque no entendamos por qué lo dicen tan diferente, es que cada persona es diferente. Yo te puedo explicar este mensaje y ser afectado por mi cultura, por mi entendimiento, por la limitación de mi vocabulario, por mi escuela. ¡Aló! Por eso mientras mejor nos preparamos, mejor somos acarreadores del mensaje. Eran hombres varones, no los deifiques. Alcé mis ojos y miré, verso 1, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes. 2 montes, 2 reinos, Adán y Cristo. Y aquellos montes eran de bronce. El primer carro habían caballos alazanes. No hay caballos alazanes allá en Apocalipsis. En el segundo carro, caballos negros. Qué raro. Me parece que hay uno por allá también. En el tercero, caballos blancos. Él no lo ve como uno, lo ve como muchos. Porque tanto el caballo como el jinete ya son uno en Apocalipsis. ¡Aló! Apocalipsis al final dice que no pude distinguir quién venía montado y quién estaba debajo, eran todo uno y sobre ellos estaba el nombre de Dios, del Verbo hecho carne. Oh, gloria. ¿Qué hace el libro? Revelándonos a Cristo. El tercer caballo blanco, en el cuarto carro caballos overos, rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos. Aquí hay una explicación que nos va a dar un poco más de luz. Ahora los caballos son vientos. Recuerden el principio de interpretación. Cuando las cosas no hacen sentido literal, no los trate de literalizar. Busca los patrones de las tipologías y los símbolos. ¿Qué son vientos? Bueno, Juan 3 me dice que como aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. La versión internacional dice que son 4 espíritus. 4 espíritus, porque el que es nacido del Espíritu es como el viento, que nadie sabe para dónde va y para dónde viene. Y los 4 hablan de en toda la tierra, norte, sur, este y oeste. Pero vamos a dejar que ya yo te lo dije, pero vamos a ver cómo la Biblia lo explica. Estos son los 4 vientos de los cielos. Bueno, acuérdate que te hablamos de las nubes, de los cielos, somos de los cielos, somos de naturaleza divina, somos de ahí. Lo único que hay en la tierra que es del cielo es la iglesia. ¿Okay? Son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Estás viendo eso claro ahí? Son los 4, ¿qué? Vientos de los cielos. Vete a Zacarías capítulo 2. Mira el verso 6. Huid de toda la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os espartí, dice Jehová, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia. Nota que ahora le habla a Sión y le dice, escápate de Babilonia. Mira Zacarías 10. Verso 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular de la clavija y el arco de guerra, de él también todo apremiador. Aquí nos vemos como caballo de guerra. Juan 3:8 nos dice que como el viento es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Así? Y si vamos a Salmo 104, verso 5, donde vimos los otros días, vimos que los vientos eran las nubes, y que las nubes bueno, podemos ir allá, Salmo 104 me parece que era, solo para revisitar algo que ya hemos hecho. Los 4 vientos, verso 3, dice que establece sus aposentos entre las aguas,
el que pone las nubes por carrozas. Nota que las nubes son vehículos de Dios, pero que hay nubes que no sirven como vehículo porque no tienen agua, que son árboles otoñales 2 veces arrancados, llevadas por cualquier viento de doctrina. Se refiere a gente. Manchas en nuestros ágapes, dice Judas. ¿Cuánto me están entendiendo? Dice que establece su aposento entre las aguas, el que pone las nubes por carroza, el que anda sobre las alas de qué? Del viento, ya cambió la palabra nube por viento, el que hace a los vientos ¿qué? Sus mensajeros. ¿Se nota que los vientos somos nosotros? Y son esos vientos los que soplan sobre Babilonia. Son esos vientos los que azotan las 2 casas, una fundada en la arena y una en la tierra. O en la roca, perdón. Por eso te asegura que viene. Entonces, fíjate, Dios todo lo que estremece en su casa lo hace con el soplo de su boca. Solo un problema. Él está en nosotros. Entonces, eso que está afligiendo el alma de muchos es el soplo de Dios. Solo que ya la iglesia, en un estado de que se ha quedado de más tiempo del que debe en ese mover, ha perdido, ha cauterizado, ¿sí? Ha cauterizado ya la sensibilidad de discernir. Le pasó lo mismo que a Israel, que sin caja detrás del velo, mantuvieron cultos como si Dios estuviese ahí, porque ni cuenta se daban de la diferencia. La mayoría de la iglesia hoy no reconoce a Dios si viniera con un capacete rojo puesto por la espila del medio. Le llamamos a cualquier espectáculo Dios y su presencia, reduciéndolo a los dones, cuando solo son las arras de algo que aún espera por ser nuestra herencia. Apocalipsis 6:2. El primer caballo nos habla de todo eso. 6:2 dice que fue dada una corona, fue dada una corona. Quiero que entienda que esa palabra corona ahí es la misma palabra corona usada en Juan 19:2, donde habla de la corona de espinas. Se nota que el que viene en el caballo es el mero mero. Y la corona no es una corona del león de Judá, es aquella que él pagó para que tu alma fuera redimida. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Es un mensajero con un mensaje que viene conquistando sobre la muerte. Es la verdadera vida de Dios. Es un ministerio de justicia y rectitud. Representa a un pueblo con una vida sin elementos de oscuridad y tinieblas en ella, que pueden decir como Cristo, aquí viene el príncipe, pero en nosotros no tiene nada en común. Es la luz, es el ejército de Joel, es el espíritu dentro de un pueblo encontrando plena expresión en él. Es el pueblo convirtiéndose en una unción que revela esa faceta de lo que ya está consumado. Segundo caballo. Hay más, puedo predicar ahí 2 días. Pero para que entiendas que no es un animal galopante. No lo es. Número 2, el alazán o el rojo, significa Jesús hecho pecado. Recuerda que es lo que estamos haciendo, revelando los sellos, abriendo los sellos de lo que ya está consumado. Y para que puedas verlo a él en plenitud, tienes que entender que él fue tu pecado. Porque mientras te veas a ti como un hombre perdonado, porque alguien, si tú mandas a alguien al banco en tu lugar, él puede ir al banco y hacer lo que le da la gana, pero no quiere decir que sale a tu cuenta. Pero si lo mandas en tu representación, todo lo que él hace sale en tu cuenta, como si lo hubieras hecho tú. Y esa es la forma en que Cristo lo hizo. Hay varias escuelas de pensamiento, pero todas nos hablan de que, ¿cómo se dice ransom en español? Cuando alguien... ¿Es that what it is? Cuando alguien se lleva un niño y te pide un ransom. Rescate. Ransom no es recompensa. Algo así como yo demando que me mandes $1 millón y si no, no te doy el niño o lo que sea. Es un rescate. ¿Sí? Muchas personas creen que Dios tenía que
pagarse a sí mismo un rescate. Otros creen que él tenía que pagarle un rescate al diablo para que nos soltara. Esa es nuestra doctrina. Digo, no te lo dicen a sí mismo, pero es lo que significa. Otros creen que él fue un buen hombre que murió por una causa. Otros creen que Cristo era un patrón. Todas tienen un nivel de verdad. Cada uno más. El primero es, donde está la mayoría, es que Cristo fue un buen hombre, un mártir. Esa es una escuela de pensamiento. Ahí está la gran mayoría. O sea, mucha gente que se llaman cristianos que nada tienen que ver con la iglesia. ¿Sí? La segunda es en gente que está dedicada a lo que creen llamarse el mensaje del reino, que es nuestro peor enemigo, porque es lo que más se parece, pero que nada tiene que ver. Es donde dicen que Jesús es nuestro patrón. Y sí lo es. Pero si usted es una costurera, ¿cuántos saben que el corte de la tela y el patrón no es el mismo? El negro sabe un poquito de todo. Aunque él es nuestro patrón, yo no tengo que sufrir, ya él sufrió por mí. Tenemos que tener cuidado en pensar que Dios nos puede enseñar con algún tipo de enfermedad o con algún tipo de circunstancias, que hay una línea bien finita, sabemos que Él está en control y lo permite, pero si tú crees que la enfermedad te puede madurar, entonces si maduras te puede llevar la gloria también. Hay que tener cuidado. Hay una línea finita, hay cositas que todavía Dios se las guarda. Y es mejor ni cuestionar. ¿Usted está aquí? Luego está la otra, donde dicen que, le dije ya, es buen hombre, luego está que él es un patrón, ¿no? Y luego la otra es que pagó el rescate, y esa tiene dos lados la moneda. Unos dicen que Dios se necesita pagar un rescate a sí mismo para librarte. Pues esa tiene cierto nivel de verdad. Solo un problema, que si una persona te rescata, si un violador, alguien fue y pagó por él, pues qué bonito, ¿no? Solo que todavía tenemos un violador. Y si alguien fue por ti, en vez de como tu representante, pues muy bien, tú eres un triste pecador salvado por gracia, pero tu naturaleza no cambió. Eres el mismo viejo, remendado. Nadie pone parcho nuevo en odres viejos. No lo limites a la estructura de la iglesia, está hablando de ti. Eres una nueva criatura. El otro lado de esa moneda es que se le pagó un rescate a Satanás, pues ni modo. Sí tiene cierta verdad, porque sabemos que los reinos se le dieron legalmente por una desobediencia. Dios no le tiene que pagar ningún rescate a ningún diablo. El diablo no está en el nivel de Dios. El diablo es un ser creado y Dios no lo es. Dios está en una clase por sí solo, no tiene enemigos. Colosenses 1 dice que todos los principados y potestades fueron creados por Él y para Él. ¿Sí? Entonces está lo que a mí me gusta llamar como la escuela escritural, o sea, la que la Biblia dice, que es el orden de sustituto. Dios se identificó contigo y se hizo el primer Adán, por eso Él dice yo soy el primero y el último. Él es el alfa y el omega, pero también es el primero y el último. Son dos cosas diferentes. Él es el primer Adán. ¿Cuándo? Cuando se hizo pecado. Por eso el Padre se fue. Porque el Padre y el pecado no mezclan. Dice Isaías que por el pecado del pueblo el rostro del Padre se vira. Por eso en la cruz Él dice, ¿para dónde vas? ¿Por qué me dejas? El Padre andaba en Él haciendo las obras, ¿se acuerdan? Padre, ¿por qué me abandonas? Bueno, pues que ya no eres justo, ahora eres hecho pecados, ahora quien está ahí es Adán, la naturaleza adámica. Quien murió en la cruz fue usted. Por eso Él dijo, si yo fuese levantado. Por eso Moisés dijo, como la serpiente en el desierto. Él no dice si te sacrifica, dice si la miras serás salvo.
si puedes ver lo que aconteció en la cruz, terminas. La gente anda adorando la cruz, igual que el pueblo adoró la cruz por 750 años, hasta el tiempo en que Josías la destruyó. ¿Cuántos están viendo que Apocalipsis es toda la Biblia? Es el mismo lenguaje, es el mismo, ¿sí? Revelando progresivamente un segundo vistazo a lo que ya aconteció. ¿Por qué? Porque Juan tuvo que volverse para ver. Pero lo hizo desde una posición de muerte y de reposo. Es por eso que Hebreo habla de todavía nos resta entrar en un reposo. Procurar entrar. El caballo alazán es Cristo hecho pecado. Levítico 6, vamos a ver algunas cositas ahí. Levítico 6, ¿sí estás recibiendo algo esta mañana? Cada vez se hace más claro. Yo sé que he sido un poco redundante y repitiendo las cosas, pero estas cosas hay que tomarlas con calma. Porque si no, no... Lo que sí queremos hacer es que después que yo me vaya, usted se lee ahora el libro de Apocalipsis 3, 4, 5, 6 veces, con todos estos ejemplos y cuestiones. Y ya en un futuro, si Dios nos permite volvernos a unir en un seminario como este, seguimos con Apocalipsis a ver qué encontramos, ¿sí? Y vamos creciendo juntos. Levítico 6, mira el versículo 24. Y habló a Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. Esa es la tipología de lo que pasó en la cruz, ¿sí? En el lugar donde se degolla el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. En sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. Nota cómo eso significa que el sacerdote y el sacrificio se hacen uno. El sacerdote que la ofreciere tiene que comérsela. Cristo dijo, si no comes de mi carne y mi sangre no tienes parte conmigo. Ayúdame, papá. La gente dijo, ¿por qué? Porque lo literalizaron, lo vieron por fuera, lo vieron como caníbal. El problema siempre ha sido el mismo en la casa de Dios. Que lo que no entendemos, seguirá diciendo, es literal, tiene que ser herejía, eso no puede ser cierto. Una de las cosas que está en mi corazón es poder enseñar al pueblo de Dios todo lo que son los tipos y las señales y los símbolos y cómo se aplican en la Biblia por medio de un currículo escolar para que quede establecido. Oren por eso. El sacerdote que lo ofreciere por el pecado la comerá, el lugar santo será comida y el atrio del tabernáculo de reunión. So, vemos aquí que él quiere ser expresado a través de un pueblo que ejecute la justicia del juicio de Dios en la tierra. O sea, el caballo bermejo, el caballo alazán, tiene que ver con un pueblo que tiene un juicio correcto porque entiende el pecado o que Cristo se convirtió en su pecado. Tiene singularidad con Dios. Hay más, vamos a continuar. Juicio en la palabra aquí con estos caballos tiene que ver con un proceso de hacer una decisión. Es Dios causando que un pueblo haga decisiones correctas y que no juzgue entre el bien y el mal, que dejen de juzgar a través del árbol de conocimiento y coman del árbol de la vida. Que cuando juzgamos así por el exterior, por lo que nuestros sentidos nos dictan, nosotros estamos juzgando egocéntricamente, estamos viendo, bueno, pues esto es malo, y entonces juzgamos que Dios es malo. Bueno, ¿por qué mueren los niños? Bueno, pues Dios tiene que ser malo. Y bueno, pero esto es una buena obra, pero si es buena obra, entonces la hizo el hombre, porque lo estamos juzgando nosotros. Son obras que nosotros estamos juzgando. ¿Qué es bueno y qué es malo? Cuando Dios dijo, tú tienes dominio, entre tanto yo gobierne las decisiones dentro de ti. En el momento que tú salgas fuera de sí mismo para juzgar entre el bien y el mal, tanto tu bien como tu mal produce muerte. Habla de un pueblo que ha descubierto que más allá de un velo mental existe una esfera con singularidad mental con Dios, donde podemos ver la mano de Dios en cada situación de nuestra vida. Señor, esa es la clave para prevalecer dentro de toda tribulación y aflicción. Esa es la clave para pasar por problemas personales y dolencias y aún entender que Cristo reina.
Esa es la gasolina que nos impulsa. Hay una diferencia entre la palabra rema y la palabra logo. Juan 5:39, las remas son las escrituras, es la letra de la palabra. Eso está en Juan 5:39. Eso es rema. Pero el rema testifica de mí, dice Jesús. Las escrituras, el rema de Dios, testifican de mí. El mí ahí es el logos. Eres el logos. Mucha gente busca salvación en las escrituras. Las escrituras solo señalan a una persona. El libro de Apocalipsis te la revela. Cuando la ves, caes como muerto. Logos es el espíritu. Las escrituras matan. Sí, eso es lo que nos enseñaron. No. Las escrituras matan, pero el libro interno es la vida del Cordero. El libro interno. ¿Se acuerdan cuando empezamos todo este asunto? Que yo le dije, la Biblia es un libro de tecnología, que a través de ellos encontramos la palabra, y que si un día la tocas, cambias para siempre. La gente empezó a mirar. Dije que la Biblia la teníamos que acabar, que se terminaba, y la gente... ¿Se acuerdan de esos días? Ahora estás entendiendo. El libro es lo que nos trae desde el exterior hasta el interior. Son las escrituras que nos encarrilan, nos llevan en un rumbo hasta descubrirlo a Él. Es lo que Israel no pudo hacer. Se memorizaron todo el libro y nunca lo encontraron a Él. Él se le paró al frente y no los vio. Y nosotros estamos haciendo el mismo con el libro. Entonces ahora cuando Cristo comienza a manifestarse a través de ciertos moveres que no son famosos, les llaman, los catalogan de herejes, y lo sacan del contexto, o lo expulsan de la iglesia, o la reacción es la misma que cuando vieron algo distinto a lo que ya estaba establecido. ¿Por qué? Porque usan las escrituras buscando salvación en ellas, cuando las escrituras son un vehículo y no un fin en sí. La Biblia no es santa, quien es santa es la palabra. Esas palabras son un juego de palabras peligrosísimo en cualquier círculo. Me acuerdo una vez estaba predicando en Brasil y por equivocación puse el zapato en el púlpito. ¿Para qué fue eso? Andaba con uno de esos zapatos que no tiene gavetes, eso, y me quedaban un poco grandes y se me salió, y entonces en una me doblé y la puse en el púlpito. Y me encontré cómodo, eso me quité el otro y lo puse también. Y seguí predicando y sentí como que se me cayó la iglesia, como que nadie me estaba escuchando. Y yo no entendía por qué, bien inocente, yo prediqué. Y se habrá metido un principado aquí, una cuestión. Y yo prediqué, y no, a mí ni por aquí me pasó que le estaba ofendiendo el zapato. Yo así descubro verdades bien inocentemente, pues es que yo no tengo esas cuestiones religiosas en mi mente, yo no... Pues ni modo, me puse los zapatos y seguida se levantó la iglesia y todo el mundo estaba ahí. Sí, la unción volvió, era que los zapatos no se olían o algo. No sé. Así que valga la aclaración, rema y logo, cámbialo al revés, pero la idea es que nos enseñaron que las escrituras es la Santa Biblia, cuando en verdad las escrituras lo que señalan es a una persona que tenemos por dentro, no afuera. Ay, Señor, dame más de ti. El Señor me parece que lo veo diciendo, ¿qué más quiere que te dé? Cada vez que hacemos eso es como una bofetada a todo el plan de Dios. Ya lo hizo, lo crucificó, y te trajo a ti con Él y lo experimentamos todos juntos y nosotros, pero dame más. El Señor dice, sí, esta gente me sigue pidiendo. No sé qué más darle a esta gente, pero... Gabriel, ¿qué tenemos ahí? Dale algo, manda una copa de esa, dale. Entonces seguimos pidiendo y se nos aflige la vida y no entendemos por qué, pues si no tiene... ¿Quieres aflicción? Dale un poquito de eso para que aprendan. Entrégale el cuerpo a Satanás a ver si le salva el espíritu. Algo, porque están pidiendo, pues. ¿Sí? Dame más, si tan solo tuviera un poco más de ti.
Mira Santiago 1. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Santiago, Santiago 1. ¿Dónde está Santiago? Estaba por ahí Santiago. Santiago, salúdame. Anda. Cita. Santiago, capítulo 1. ¿Cuántos sabían que el hombre había escrito un libro? Mira el verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Las primicias son el anatema de Dios. Es como el diezmo, somos el diezmo de Dios, intocables. El primogénito siempre le pertenecía al Padre. Somos la iglesia de los primogénitos. Y todo lo que el primogénito tenía como bendición, usted también. Si entiendes. Si no, aunque vives como pobre, aunque eres libre, andas huyendo en Orlando. Gálatas 4:19, Pablo orando hasta que Cristo sea formado en ti. Te fijas, su espíritu es el mío y el mío es el de él. 1 Corintios 6:17, lo que se une con él, uno es con él. Mira ahí mismo en Santiago, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ese es el problema. Compara eso con 2 Corintios 3, 17 y 18, donde observamos en el espejo, pero no como un hombre natural, sino como la gloria de Cristo. Y es entonces que somos transformados en la misma imagen que vemos, y no se nos olvida quiénes somos. Pero si te ves como un hombre natural, te estás viendo en Adán. Y se te olvida quién eres. El caballo rojo o alazán habla de entendimiento. Tiene que ver con el propósito de ministros esos hechos llamas de fuego. Las llamas habla de juicio. Este juicio es desatado a través de un pueblo para corregir, no para condenar. El juicio de Dios corrige, no condena. Es la habilidad y la sabiduría de entender y cómo implementar hechos dentro de un caos. Sabiduría. Es la revelación de aquello que es real, lo que sacude y hace que caiga en juicio lo que no es real. Un pueblo con un juicio correcto que produce un estándar o patrón, y es el producto del patrón el que cuando la gente vea la verdad, la mentira se cae. El juicio es producto de una corrección y no un castigo de Dios. Dios no anda buscando al mundo para darle como un matamoscas. Él anda reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta. Ese es el ministerio de reconciliación que se nos ha encomendado. Juan 7:24. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino que juzgues con juicio justo. De eso estamos hablando. Pero el juicio justo es cuando estás viéndolo desde el trono, no desde el mundo de las apariencias. ¿Cuántos saben que podemos ver como le pasó a Salomón? Le trajeron dos mujeres ahí con un rollo y unos niños y una cuestión. Y pues las dos andaban diciendo buenas cosas, ¿no? Pero él dijo, ¿sabes qué? Vamos a partir el niño en dos. Gritó la verdadera. Porque la verdadera te dice,
aunque no sea para mí, que viva. Y la falsa te dice, pues rómpelo porque no me salí con las mías. La verdadera iglesia dice, aunque no sea reconocido como mi fruto, que se haga. La falsa dice, no, esto es mío, y si no, no es de nadie. Ahora juzga tu iglesias por ahí. No, el peor problema que tiene la iglesia es hacer una campaña evangelística en una ciudad. ¿Sabe cuál es el problema? Una pelea por quién se queda con las ovejas. Amén. Se destruye toda la inversión porque ¿quién se queda con las ovejas? Que no son tuyas. Para quedártelas, ¿no? Pero vamos a salir de ahí antes que se dañen los videos. Mateo 23. Siempre que entro por ahí se me prende el celo del Señor y meto la pata y qué sé yo. Algunos le llaman unción, otros palabrería. Para mí es el celo que traigo por dentro de corregir algunas cosas que yo sé que quizás tomen más tiempo que en mi pura vida. Mateo 23, 27. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, ay Señor, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosísimos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Te fijas, podemos ser engañados por la apariencia de las cosas, Cristo mismo los dijo. Por eso dijo, cuando hablaba del tiempo final, ten cuidado que no seas engañado, ¿sí? La mayoría del mundo y de la iglesia y su operación se abstiene del bien y el mal por medio de su juicio de lo que es el bien y el mal. Solo que el juicio externo engaña. ¿Cuánto me están entendiendo? Ambos producen muerte. Eso no produce entonces lo que ellos llaman paz. Su juicio entre lo que es bien y mal produce para ellos un falso sentido de seguridad. Nota que el caballo, en Apocalipsis, capítulo 6, salió un caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. ¿Cómo que quitar la paz? Bueno, pues la falsa seguridad que la gente ha creado, porque ¿qué pasa ahí en la tierra? No, es que se va a acabar la paz. Es que en la tierra no hay paz. ¿Qué pasa ahí en la tierra? Mientras existan demonios, aquí no hay paz. Menciona tú en dónde hay paz. Donde no hay guerras literales, hay guerras civiles, hay guerras políticas, hay guerras económicas. Algunas son un poco más silenciosas y sutiles que otras, pero todas están causando muerte. ¿Dónde hay paz? En Estados Unidos, observa otra vez. ¿Dónde hay paz? Menciona. En la tierra no hay paz, en la iglesia, mentiras del diablo, en la iglesia no hay paz. Y en muchos creyentes tampoco. ¿Qué paz? Este caballo lo que va a quitar es la falsa seguridad que tiene la iglesia, con falsas expectaciones que hablan de paz cuando es tiempo de guerra. La Biblia te habla de eso. Hay de aquellos que dicen paz, paz cuando no hay ninguna. Apocalipsis no es un libro diferente. Te está hablando de todo lo que se te ha dicho y lo está encerrando en una revelación plena de lo que debe ya ser entendido. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Habla del sistema religioso, una falsa seguridad. El pueblo se protege ante 4 paredes falsas de religión, de diferentes denominaciones y títulos. No me refiero solamente a lo que llamamos cristiandad, sino mira el mundo eclesiástico en el mundo y nota cómo la gente se apoya de una seguridad falsa, algunos en santos, otros en piedras, otros en sectas, otros en líneas psíquicas y otros, que lo que es peor, en una forma o apariencia de poder que niega el mismo poder que nos puede llevar a la consumación. ¿Sí?
Muchos aplican esto en lo natural, el problema es que yo no veo ninguna paz. ¿Qué paz? Nuestras ciudades están siendo degeneradas, grupos minoritarios están siendo destruidos, las familias están siendo quebrantadas, no hay paz en la China, no hay paz en el Medio Oriente, no hay paz en África y mucho menos en países sutiles como América. ¿Qué paz puede ser la que van a eliminar? Pues la paz que es eliminada de la mente de la gente que cree que la tiene. ¿Hace o no hace sentido? Él dice que para juicio fue que él vino al mundo, no para traer paz. Yo no vine a traer paz, vine a traer una espada. Vine a dividir las casas. Lo dijo el maestro. Ay, no, pues lo dijo ya. Cuando tú ves la verdad, lo que tú crees que tú eras, muere. Te crees rico, pero cuando ves la verdad, te ves desnudo. Te crees protegido, pero cuando veas la plenitud, vas a ver que andas desprotegido. Entonces el juicio trae corrección. Estamos convirtiéndolo entonces progresivamente, por medio del entendimiento, en un pueblo cuya naturaleza es un estado de ser de paz en medio de caos. Es el valor redentivo de la iglesia, la verdadera. Pero ¿cómo puedes tú producir paz a un pueblo que está en caos si tú mismo no tienes paz en medio de tu caos? Es eso lo que la gente va a ver. Le dieron de bofetadas, se le cerró el mundo encima, fue afligido con enfermedades, se le quitó todo lo que tenía, le mataron la reputación y ahí. Al ratito la gente dice, ¿sabes qué? ¿Qué onda traes? ¿Cómo le haces? Ándale. Tienes que nacer de nuevo, ¿eh? Cuando venga el reino te piden la entrada. Vamos a ver un poquito más sobre este juicio porque esto es bien importante. Mira Jeremías capítulo 10, para que veas que esto no es nuevo. Jeremías capítulo 10. ¿Estás entendiendo el desarrollo de los caballos? ¿Cuánto habían visto los caballos ya así o de alguna manera semejante? Estamos aprendiendo todos juntos entonces. Y vuelvo y te explico, no estamos estableciendo doctrina y ciertamente esto no limita la revelación a la forma expresada en este seminario. Nosotros estamos estudiando esto con la premisa de que estamos buscando a Cristo en las Escrituras. Si estás buscando otra cosa, también la puedes encontrar. No todas las cosas que puedes encontrar son malas. Hay otras aplicaciones literales y espirituales del libro. Pero la forma de explicarlo, como lo estamos haciendo, es la que se entrelaza con el resto del canon de Escritura sin apoyos externos. Ahora usted haga con eso lo que usted quiera. Jeremías 10. Esto era como un pedazo del rompecabezas que nos faltaba. Y ciertamente no el último. Tengo un socio, Rafael Celis, uno de mis hombres fuertes en Venezuela, que me dice que Texidor, nosotros cuando tú llegas estamos contentos por mostrarte qué tan cerca hemos llegado a la consumación de lo que nos has enseñado. Y de repente tú llegas y como que nos empujas el trono 45,000 millas más adelante. Así mismo hace Dios cuando te le estás acercando, como que Él da un paso y tienes que comenzar. Él siempre te está diciendo, sube acá y razona conmigo. Sube acá y razona conmigo. Y cada vez que da un paso, y mi Dios otra vez empezó a reírte. Él da un paso y nosotros estamos 40 años alcanzando el paso. Es tremendo. Dios sigue siendo Dios, nunca lo vas a entender todo. ¿Estás conforme con eso? ¿Sí? Tenemos que tener esa cuestión ahí, ¿no? 10:24, observa. Castígame, oh Jehová, mas con juicio. Nota, este está pidiendo castigo, pero lo quiere ¿con qué? Con juicio. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios no es para mandarte al infierno. ¿Qué dijo David? ¿Sabes qué? Prefiero caer en las manos de... ¿Por qué? Porque él sabe que el castigo de Dios no es eterno. ¿Pero qué predicamos nosotros? ¡Al infierno eternamente! ¡Quémate! Ya se puso calladita la iglesia presbiteriana.
Híjole, ya está peligrando el negro aquí. Ya sé. Como que puse el zapato en el púlpito. Si pongo otro más, ya se acabó el asunto. Receso, café, donas, pasteles. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor. El furor ya los desvació en Cristo. Ayúdame, Señor. Para que no me aniquiles. O sea, el juicio de que habla el caballo rojo es un juicio que te corrige, no que te aniquila. Mira el capítulo 2 de Jeremías y mira el verso 30. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. ¿Cuántos se están dando cuenta que ese tipo de juicio no trae corrección? Dios lo que está tratando de hacer es producir arrepentimiento. Mira Isaías 26. Verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, pero luego que hay juicios tuyos, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. O sea que después del juicio de Dios, los moradores de la tierra, ¿qué? A Dios, pues, y no que se iban al infierno. No, yo sé lo que estás preguntando. Negro, ¿tú crees en el infierno? Bueno, yo no voy para allá, yo no sé, ¿tú quieres ir? No me interesa. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. ¿Por qué quieres tú que vaya alguno? Él no lo preparó para la gente. Si la gente va es porque quiere, no porque Él lo preparó para eso. ¿Aló? ¿Será literal o espiritual? No me interesa, yo no te hablo de literal. Vete a dile a Quake que si es literal o espiritual. Vamos a Harlem, New York, y pregúntale que si hay un infierno más allá del que ellos viven diario. Hello. No vayas lejos, vamos a Venezuela a ayudar a las otras gentes que están cruzando un infierno. Infierno es un destino que es producto de un estilo de vida que ya existe. O sea, no comienza cuando llegas, comienza en el rumbo que lleva la gente ahora. Esa es la finalidad, no una entidad en sí. Hay gente que vive en un infierno en vida, nunca tienen paz. Siempre están entre medio de toda la vida, deseando morir sin poder. Claro, si usted vive en la comodidad y las bendiciones que le producen un sentido de seguridad falsa, donde no tienes ese tipo de infierno, pues entonces tú crees que el infierno es algo tan futuro y tan alejano de una cosa natural hoy. Pues sí, puede ser allá y sí, que lo es, y quizás mi posición no te la tengo ni que revelar. Lo que sí te estoy diciendo es que no se limita a aquello que está allá, ¿sí? Nota que después de los juicios hay un pueblo que ¿qué? Que aprende justicia. La palabra dice que ¿cuántas rodillas van a doblar? Todas. ¿Cuántas son todas? Busqué la palabrita todas. ¿Sabe lo que significa? Conjunto universal. ¿Cómo? Conjunto, todo el universo va a decir salami, no va a decir adoración a Dios. No va a haber ningún salami. Al final todos los reinos de este mundo van a ser reinos de quién? De papá. Y como yo soy heredero de papá, van a trabajar para quién? Para nosotros. No todos los que eliminan el sello. Hay una gente dentro de otra gente. Mira Isaías 66. Esto está tremendo, ¿no? En Isaías 66, mira el verso 15. Porque aquí Jehová vendrá con fuego, ¿sí? Ya entendimos lo del fuego ayer, ¿no? Y sus carros como torbellinos, ya sabemos quiénes son los carros, ¿no?
para descargar su ira con furor. O sea, lo va a hacer a través de gente, ¿sí? Y su reprensión con llama de fuego. Ahí viene un mensaje de mensajero, ¿sí? Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada, esa es la palabra, a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, y por ahí continúa. Nota que todo esto viene a través de un mensaje de un pueblo que trae la corrección que produce el arrepentimiento. Babilonia está cayendo con la espada de la boca de un pueblo, con el molino ese que trilla el grano, que significa que es un mensaje tan claro que se caen las confusiones. Babilonia significa confusión. Lo vimos ayer, Lucas 12. Verso 49. Fuego vine a echar a la tierra, y quiero si ya se ha encendido. Ya se había encendido, ¿por qué? Porque él comenzó a predicar y lo primero que hizo fue condenar todo el liderazgo de la iglesia, traer una reforma y profetizar la destrucción del sistema existente. Y se fue. Vino, trajo juicio con un estándar. Tuvieron que eliminar el estándar porque su vida producía juicio en sus almas. Pero destruyó el sistema con el estándar. 70 años después, o sea, en la plenitud de un tiempo, ya no existía aquel estándar inferior. Y dejó que el resto de los tiempos fuese juzgado por la extensión de su estándar que todavía se está encarnando, la iglesia. Ese sacerdote en Zacarías que no leí, que llevaba las coronas, dice que son hombres símbolos para los tiempos finales. Lo dice en Zacarías 6 y Zacarías 12, lo puedes leer luego. Luego dice aquí, de un bautismo tengo que ser bautizado, hablando de su muerte, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Nota que estaba loco por traer el fuego. ¿Por qué? Porque al hacer eso, quemó todo hombre, no, quemó la naturaleza adámica en todo hombre. Él no quería matar al hombre, quería sacarle los elementos a la tierra que producían los cielos integrados de potestades y principados, que es el mismo fuego que elimina los elementos con fuego ardiente en Pedro. Lo vimos ayer. Dice aquí, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no vine a traer disensión. El Dios de Elías contestó como con fuego, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado? Todo el mundo dijo, Jehová es bueno. ¿No fue así? Pues así fue. Nosotros somos el botín de la guerra de Dios. Y en la cultura hebraica, todo el botín de guerra tenía que ser purificado o con agua o con fuego. Cuando uno entiende, ahora como que ¡plá! Se abre la Biblia y dice, pues ahí estaba. Hebreos 1 hace sus ministros llamas de fuego. Así que el Señor está montando a caballo a un pueblo, unos ministros de reforma, que traen un juicio justo que produce corrección. Son ministros con sustancia, no nubes sin aguas. Caballo rojo. Caballo negro es el que tipifica que Cristo murió espiritualmente. Ese viene con balanzas, porque hay un balance. Caballo negro. Acuérdate que la vida de Jesús está siendo desatada y se está siendo declarada por símbolos, a través de un mensaje, por medio de un pueblo que lo está revelando según los sellos son quebrados. Todo lo que se está diciendo proviene del trono de Dios, el cual está rodeado del sacerdocio de Melquisedec y de los atributos de Dios. Todo el libro de Apocalipsis, del 7 a 22, es un mensaje desatado de un trono interno,
No es con palabras, es con un estilo de vida. Serán mis testigos, o se predicará este evangelio del reino como un testimonio, no como una predicación. Testimonio es alguien que testifica con su vida que algo es cierto. Es por eso que, aunque todo el mundo ha oído, nadie ha cambiado. All right? Los caballos son simbólicos de vencer, de poder, de fuerza, y color en la escritura siempre denota la presencia o la operación de Dios por medio de su espíritu. Caballo blanco significa la expresión de la vida de Jesús. El rojo tiene que ver con el juicio y el entendimiento. ¿Ok? El negro tiene que ver con tesoros escondidos. Dice Isaías 45, en la cruz, las verdaderas riquezas de la cruz van más allá que el ojo natural, más allá de la muerte de un hombre, hay unos tesoros escondidos ahí. Tesoros escondidos, más allá de la muerte física de Jesús. Este es Jesús muriendo espiritualmente. Te podría predicar todo un mensaje sobre la señal de Jonás. Pudo haber sido la de Abraham, que tuvo que caminar 3 días hacia el monte Moría. Pudo haber sido la de Josué, que se paró 3 días antes de cruzar el Jordán. Pudo haber sido la de Números, la que salía del desierto y tuvo que buscar un lugar de reposo 3 días de camino. Pudo haber sido la misma historia de Israel, que cuando le pide a Faraón, que es tipología de Adán, salir 3 días al desierto a adorar a su Dios. Podemos ver que Adán o Faraón le dice, adóralo desde aquí, quédate en Cristo pero no cambies tu mentalidad. Toda la Biblia te trata de hablar de los 3 días que Cristo pasó más allá de una muerte física. ¿Por qué? Porque nuestro problema era espiritual, no físico. La palabra nos dice que Cristo fue vivificado después de que los dolores de la muerte y el sufrimiento de su alma, eso es todos los dolores del infierno. Si no hubiera estado muerto, no había que vivificarlo. Dice que estuvo 3 días en el centro de la tierra, solo un problema, él fue enterrado en un sepulcro que no era bajo tierra. Y te usa a Jonás como ejemplo. Y eso es otro mensaje. Pero entiende que este caballo habla de Jesús muriendo espiritualmente. En las otras veces que estuve, le hablé en Mateos, como vimos ahí las 2 muertes de Jesús, y lo llevé a Isaías explicándole por qué el Señor puso sobre de él todo el castigo nuestro. ¿Ok? Ahora, Romanos 8:20 dice lo siguiente. Interesante los caballos, ¿no? Esto tiene carne para darle por días largos, pero solo un poco sobre los caballos, y según vayamos recibiendo más lo compartimos. Verso 20, capítulo 8 de Romanos, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, ese fue Dios. Te fijas, ser rico es tener naturaleza divina, y pobre es la naturaleza caída. El caballo negro habla de, negro es ausencia de luz. Recuerden que somos hijos de luces. Si él viene montado en un caballo negro, habla que hubo un momento en que Jesús fue reducido más bajo que los ángeles, dice Hebreo. Lo único que Jesús hizo, que los ángeles no hacen, es muerte espiritual. ¿Sí? Espiritualmente hablando, negro habla de oscuridad o ausencia de color, opuesto a lo que es el caballo blanco, que era la vida, Leukos, L-E-U-K-O-S. El negro significa una unción que revela aquello que era ausencia de luz. Ausencia de luz era nuestra naturaleza cuando estábamos muertos. Ahora no, porque su vida es la luz de los hombres. Pero en muerte era ausencia de luz, no había iluminación interna.
cuando me está entendiendo, el entendimiento de cómo Jesús se identificó con la naturaleza caída del hombre y la crucificó, y entonces fue vivificado, levantado y hecho una nueva creación, y nosotros juntos con él. Nota que la Sulamita, y te lo dijimos ayer, dice que su alma estaba despierta en busca del Señor, aunque ella andaba dormida, y en el verso 5 del capítulo 1 dice, yo soy morena, ¿ves? Yo soy morena, o sea, tenía el entendimiento de que todavía estaba en carnalidad, pero al mismo tiempo decía, pero soy hermosa. Y busca esa conexión con Dios hasta que se convierte en uno con Él. Por favor, entiende que ella no se está arrepintiendo de sus pecados, sino que ella está en su presencia, en la presencia de Dios, y se da cuenta que en la presencia de Dios todo lo que ella consideraba belleza aún era moreno. ¿Cuánto me están entendiendo? Es muy fácil que nuestras almas cada vez vuelvan a recaer, a identificarse con el estado caído del hombre, porque fueron años los que estuvimos en eso, por naturaleza, ¿sí? Entonces es muy fácil que en una conferencia como esta nos sentimos, sí, la imagen de Dios, nos sentimos, aleluya, la diestra de Dios y el poder, y al ratito se nos pasa un problema y se nos olvida quiénes somos. Sí, porque el alma como que se reencoge otra vez y vuelve a verse morena, y vuelve a verse en Ismael y no en Isaac. Como estuvimos casados con la bestia por tanto tiempo, la bestia es Adán, es the beauty and the beast. Hasta muñecos hay del asunto, todavía no entiendo. ¿Cómo es que se llama eso en español? La bella Y la bestia, sí, pues la bella es la iglesia y la bestia es Adán, y andan ahí casados. Para los niños, ¿está bueno eso? A veces me ocurrió así de repente, de gratis. Esa es la dualidad, la habilidad mental que tenemos de ver las cosas con un razonamiento carnal. ¿Ok? Ahora, ¿vas a pausar? Ok. Dice, soy morena, pero hay un balance. Este caballo trae balances. ¿Te fijas? Sí, en nuestra caída éramos morenos, pero no. Hoy somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada. ¿Se acuerdan? Jacob peleó con un ángel. Y lo último que aconteció, antes de que el ángel le otorgara una nueva naturaleza, fue que le hizo una pregunta: ¿quién eres? Y hasta que él no dijo, soy nada, soy un usurpador, soy una porquería, dice, ahora estás listo, ahora eres nueva naturaleza. Hasta que no te reconoces que en el nivel de éxito que tienes, aún así delante de Dios eres nada, no pasas al próximo. Pausamos.